¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a quienes se hayan venido integrando ya a esta altura del día. Estamos empezando a finalizar este sexto ciclo de charlas dedicado a las carreras artísticas, la creatividad, el ingenio, el arte. Han sido los grandes protagonistas del día. Y previo a esta charla ya habíamos comenzado a hablar de la carrera de diseño puntualmente, con una exposición que estuvo muy atractiva y que los motivó bastante. Y por lo mismo queremos seguir con el mismo tema y ahora vamos a hablar con Manuel Figueroa, que nos acompaña a esta hora. Él es director del núcleo de diseño del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. No te quise presentar, Manuel, no sé si ya estás ahí. Buenas tardes, bienvenido. No te quise presentar como escuela de diseño puntualmente, porque aquí decía núcleo de diseño. Y antes de explicarlo yo, prefiero que entres contándonos un poquito de qué se trata eso. No, en realidad, mira, son temas simplemente de denominación académica para que se entiendan ciertas cosas. En estricto rigor nosotros somos una escuela y, cuando se creó el campus creativo se habló del núcleo de diseño como una estructura igual a la que tenemos ahora, simplemente que era para colocarlo en los términos que se utilizan en alguna institución académica del ámbito anglosajón. ¿Ya? Anglosajón, para que sepan todos los que hablan inglés. ¿Ya? Pásenlo simple. Claro. Pero somos una escuela que tiene carreras al interior. Súper. Bueno, de esa escuela que tiene carrera del interior nos vas a contar a partir de ahora. Los chiquillos van a empezar a poner atención. Yo me voy a ir para estar revisando los comentarios que ellos nos hacen llegar a través de la página de transmisión y nos volvemos a encontrar al final con sus preguntas, las mías, para que conversemos y le demos un cierre. Así que te dejo con ellos. Listo, muchas gracias, Dani. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad a mí me pidieron que hablara de diseño y más que hablar sobre las carreras, dando una explicación larga e incluso hasta exhaustiva y extenuante de lo que consiste más o menos una carrera referida a cierto, voy a hablar de lo que es el diseño, que creo que es anterior al hecho de que exista una carrera de diseño. Una carrera existe porque hay una disciplina que la alberga, y uno entra a la universidad o a la educación superior a estudiar algo que se constituye en una disciplina y no a una carrera en sí, ¿no? La carrera es simplemente un instrumento para llegar a lo que queremos ser, y que está albergado en un gran paraguas de una denominada cuestión que se llama la disciplina de la ingeniería, la disciplina médica, o la de las ciencias de la salud. Y en este caso nosotros tenemos una disciplina que se llama diseño, que a veces es poco, se sabe poco, en general, incluso de aquellos que ingresan a diseño. Muchas veces uno les pregunta a las personas por qué entran a estudiar diseño y dicen porque son buenos para el dibujo. Bueno, primera cosa que hay que desmitificar: para entrar a estudiar diseño no se necesita ser bueno para el dibujo se aprende al interior de la carrera. El dibujo es una técnica. Es como aprender a abrir latas de sardinas o latas de atún. O sea, hay una forma de tomar este elemento que ejerce la presión para poder luego sacarlo. O sea, es una técnica desaprendible, es como jugar a la pelota, es una técnica, no tiene un requisito previo el saber dibujar. Incluso hay muchos diseñadores que nunca han sabido dibujar y que aprenden la carrera, y otros que son muy buenos dibujantes y nunca llegan a ser diseñadores. Bueno, ese era un punto al margen. Entonces les voy a hablar de qué trata esta disciplina. Y después de las preguntas podemos ir conversando más de cada una de las carreras, si es que así lo desean. ¿Bien? Entonces voy a compartir pantalla. Y para hablar de diseño habría que preguntarse, justo con el tema de la pandemia, hacia dónde vamos y cuál sería el drama de esto que se llama la modernidad. Primero, que cuando se habla de la modernidad, ¿qué es la modernidad? Una instancia donde está el diseño involucrado. La modernidad es decir, hablar de lo nuevo, es hablar en el modo de lo nuevo. Eso es lo que se entiende por la palabra modernidad. Modernidad, muchas veces ustedes lo han escuchado y en realidad capaz que nunca se lo hayan cuestionado cuál es el significado de la palabra modernidad. Modernidad es estar en el modo de lo nuevo. Es decir, todo aquello que es producto de la creación, aquello de algo que no existía y que hoy tiene una nueva forma y un nuevo nacer, o incluso un nuevo renacer, que es una redundancia, porque el nuevo renacer es nacer de nuevo, ¿bien? Tiene que ver con lo moderno. Y la disciplina del diseño, esta acción que se realiza en el mundo, que se llama diseño, parte con la era de lo moderno. ¿Y dónde se dice que, bueno, aquí está lo que les decía, que la modernidad está en el mundo
modelo nuevo, es también es estar adelante, es lo que nosotros conocemos como la vanguardia, lo que está adelante es la vanguardia, lo que está atrás es la retaguardia. Bien, entonces lo que está atrás es la retaguardia, lo que está adelante es la vanguardia, y por lo tanto la modernidad es estar en lo nuevo, es estar hacia adelante, por eso se le llama también vanguardia. Y también está dentro de una palabra que se llama proyecto, ¿ya? El diseño se alberga en la modernidad en esto que es el proyecto, y el proyecto significa desde las disciplinas que corresponden a las disciplinas olímpicas. Bien, cuando comenzaron a hacerse los Juegos Olímpicos, había un lanzamiento a la jabalina que se llamaba Projectum, ¿bien? Y por lo tanto, por eso significa lanzar hacia adelante. Y es interesante porque el proyecto, que es el proyectum, que es lanzar hacia adelante, significa riesgo en toda su dimensión. Y uno se prepara para el proyecto, para lanzar esto hacia adelante, teniendo una expectativa hasta dónde va a llegar, pero sin saber a ciencia cierta si es que va a llegar a esa meta que uno se ha propuesto. Se prepara, pero no tiene la total certeza de que vaya a llegar. Por lo tanto, el riesgo es alto, y hablar de lo moderno también es hablar del proyecto que es lanzado hacia adelante. Lo moderno tiene que ver con cuándo nace, ¿bien? Y nace aproximadamente en dos instancias distintas que se le reconoce como esto, voy a ser muy rápido, esto que es la Revolución Francesa y lo otro que es la independencia de los Estados Unidos. Se dice que estos son los dos grandes momentos donde nace la armonía. ¿Por qué? Porque hay un cambio en el eje de lo político, es decir, si antes la construcción política estaba del monarca, ya habían abajo un montón de personas que obedecían las órdenes del monarca, súbditos. Entonces ahora se cambia, porque ahora los súbditos pasan a tener el poder y se organizan desde lo que hoy se conoce como la estructura ciudadana, para poder gobernarse y para tener un gobierno representativo. El primer moderno, como tal, eso sí, se conoce que viene desde la literatura, y es este señor que se llama Charles Baudelaire. De hecho, Charles Baudelaire, ayer se celebró un aniversario más de su muerte. Charles Baudelaire se cree, o más que se cree, es el que se reconoce como el padre de la modernidad, pero que no viene de nuevo ni de la arquitectura, ni del arte, ni del diseño, sino que proviene de otra vertiente, que es la vertiente de la literatura. Pero él coloca un elemento fundamental en el hecho de la modernidad, que ya sabemos más o menos qué es lo que es el término del flaner. Y el flaner era todo, ante todo y todo, un tipo literario de la Francia del siglo XIX, inesperable para cualquier persona, porque el flaner era precisamente construir un nuevo paisaje o habitar un nuevo paisaje. Si existía la naturaleza, que era un paisaje, y todo lo que se hacía era reproducir esos paisajes de ahora en adelante a partir del alflaner, que es un caminante, alguien que recorre, un personaje que observa constantemente lo que está ocurriendo en la calle y que lo lleva a la expresión ya sea literaria, pictórica, etcétera, etcétera. Es eso lo que se reconoce como un flaner. ¿Bien? En resumen, un flaner es una persona que recorre, vive, comparte, se involucra con la ciudad para entender de que la ciudad es el nuevo paisaje que hay que explorar, y no solamente la naturaleza. ¿Bien? Entonces, este nuevo paisaje, como le estaba mencionando, se encuentra en un lugar determinado, que es la urbe, y es allí donde se encuentra lo que va a ser la modernidad y donde proviene, obviamente, el diseño. Aquí tenemos las imágenes del señor que era Chiquitín, que está al lado de ese famoso pintor Toulouse-Lautrec, y que fija la instancia de la modernidad precisamente en el expresionismo, y era mostrar, tal cual como lo había dicho Charles Baudelaire, mostrar todo aquello que estaba oculto en la ciudad. ¿Bien? Y así como se representan ciertas cosas que estaban en la ciudad, pero de aquello que no se quería ver, pero que estaba allí. ¿Bien? Los franceses, toda la modernidad está en París aproximadamente, y todo aquello que los parisinos sabían que existía y que incluso consumían, o que incluso eran habituales respecto de ciertos espacios y que estaban ocultos, pero se sabía que existían, ahora los modernos los sacan del baúl para decir, miren señores, todos sabemos que esto existe. El nuevo formato de la inspiración ya no va a ser ni la cultura clásica que se dio durante el Renacimiento, por ejemplo, que era todo lo greco-latino, tampoco va a ser todo lo que hace el romanticismo para mostrar paisajes bucólicos o también volver a esa cultura clásica, sino que ahora en adelante vamos a mostrar lo que realmente existe, y lo que realmente existe es aquello que es el lado bueno y el lado malo, el lado positivo y el lado negativo, la virtud y los vicios.
Y aquí lo que está puesto en las primeras pinturas que hace, los primeros dibujos que hace Toulouse-Lautrec son los vicios de la sociedad contemporánea parisina, que son los vicios más cercanos a a los pecados mundanos que se establecen en la religión. ¿Bien? La prostitución, la, la represión de la sexualidad, las personas que eran drogadictos de esa época, es decir, personas que fumaban opio o que tomaban en exceso un alcohol que se tomaba en la época, que es solamente para valientes, que es el absenta, que tiene todavía, porque en algunas partes se vende, sobre 80 grados de alcohol. Ese era más o menos los vicios de la época, y por lo cual Toulouse-Lautrec, en esto de estar en la modernidad, mostrar lo que se es y no tal vez lo que se quiere ser, es lo que representa en su pintura. Esto después pasa a los años 20, donde aparece este señor, que es el primer diseñador de vestuario que despoja del corset a las mujeres. Las mujeres antes estaban presionadas, comprimidas por un hecho machista que era que tenían que verse con mayor cintura. Y eso significaba colocarse un corset que las aprisionaba y que las contrañía, las contraía a tal punto de poder perder incluso muchas veces el aliento y desmayarse. Paul Poiret dice, chao con el corset, ahora las mujeres van a vestir cómodas, más sueltas y no necesariamente apegados a lo que tienen que ser los cánones masculinos del vestuario. Y así como entonces, como no aparecen más cercanas a los cánones masculinos del vestuario, se produce una situación moderna inversa, donde cual las mujeres van a poder estar tomando ciertos rasgos masculinos sin perder eso que se entiende como femenino en los años 20. Y esto hace que aparezcan estas famosas mujeres que se llamaban flappers. Las flappers eran mujeres que seguían vistiéndose de una manera femenina, pero que tomaban de prestado algunos artículos o alguna manera de estar en el mundo que se reconocía como masculino. En este caso, cortarse el pelo y utilizar sombreros o utilizar ciertos vestuarios como las chaquetas conocidas como blazers, que se podían que nacen desde el mundo masculino, porque los blazers nacen a partir del vestuario naval inglés. La mujer que, por ejemplo, también instala la modernidad en el diseño es Coco Chanel, que decide dar un salto también para decir, bueno, las mujeres si estamos viendo esta liberación, este corte de cordón umbilical con el mundo masculino, vamos a hacer también de que ahora las mujeres también puedan utilizar pantalón. ¿Bien? De hecho, el nombre pantalón viene de un santo, que es este que les estoy mostrando aquí, que se llama San Pantaleón. ¿Ya? De ahí viene el término pantaleón, y se creía que se llama pantalón de San Pantaleón porque San Pantaleón utilizaba unas calzas bajo la túnica, ¿bien? Y que era muy conocido por esa situación. Ahora, para quienes quieren tener mayor información sobre todo lo que pasa con el pantalón, por ejemplo, hay un muy buen libro que coloqué ahí al lado que se llama La historia política del pantalón. Van a ver todo lo maravilloso que constituye poder hablar o interiorizarse de una sola cuestión que es vertiente y fuente simbólica de lo que es el diseño. Entonces, la modernidad, donde está afincado el diseño, uno puede ver que es dinámica, como hoy, cambia constantemente, como hoy, es fluyente, o sea, fluye por todas partes, como el mundo de hoy, muta, es decir, cambia, como el mundo de hoy, es sin embargo finita, porque cada vez que hay un cambio comienza en comienza en un periodo 1, termina con el periodo 10, y aunque pasemos de nuevo, cuando pasemos de todas formas a otro punto, siempre el punto anterior fue desde el 1 al 10, ¿bien? Por lo tanto, sigue siendo finita. Es inclusiva. Para poder hacer que el mundo moderno funcione, necesita de la actuación de todos, no solamente de unos pocos, ¿sí? Así como ocurrió en este cambio del poder ciudadano, del poder monárquico al poder ciudadano, era entre muchos y por lo tanto tiene que ser inclusivo, tratando de no dejar a nadie fuera, y tiene un punto en el cual sí se trata de ser homogenizante, es decir, que hay un factor de igualdad importante. ¿Bien? Entonces uno mira aquí todos estos puntitos, se da cuenta que nosotros estamos viviendo a partir de la pandemia un hecho en el cual no podemos decir que estamos en una nueva modernidad, ¿ya? No un hecho posmoderno, sino que en una modernidad, como lo dijo Zygmunt Bauman, que fue un filósofo que murió hace un par de años atrás, que él hablaba de la modernidad líquida, es decir, de que la modernidad nunca se había acabado, sino que la modernidad ahora había cambiado. ¿Cómo cambia? Lo que hemos visto, es decir, que es dinámico, ya viendo lo que pasó con la pandemia, que es fluyente, que es mutable, que es finita, que es inclusiva, que es homogenizante. Bien,
Juan Pablo está saliendo al aire, parece. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una cita de Oscar Wilde, el famoso literato que hablaba, por ejemplo, sobre ciertas cosas del diseño, como específicamente sobre la moda, diciendo, la moda es una forma de fealdad tan intolerable que tenemos que alterarla cada 6 meses. Fíjense que hay alguien del mundo de la literatura que habla sobre un área del diseño que es la moda. Otra cuestión importante, el diseño está en todas partes y participa muchas veces en muchas cuestiones que ustedes a lo mejor ni se imaginan. Por ejemplo, aquí está Sir John Harrington, que fue quien inventó en 1596 esto, algo que utiliza todo el mundo y por el cual nadie se pregunta quién lo diseñó. Esto es los primeros cajones o los primeros retretes o los primeros water, como le llaman popularmente, ¿ya? Que se hicieron en el siglo XVI, ¿bien? En el año 1500. Lo había hecho Harrington para su tía, que era la reina Isabel I, y es por eso que a este artículo también se le conoce como el trono en Chile, ¿bien? Porque viene de esto, porque fue un artículo que se le hizo a la reina y que consistía en esto que era igual que un mueble, donde había una tapa, donde la persona, en este caso la reina, se sentaba, defecaba, se colocaba la tapa y atrás está hueco para precisamente poder sacar este elemento de losa y poder vaciarlo. Dice que no es menor, ¿eh? Porque esto que podría ser incluso estarrecible, jocoso, esto fue un gran adelanto, ¿bien? Después, perdón, en el siglo XIX, en el año 1800, aparece alguien que coloca el tanque de agua con el sistema hidráulico con el cual uno ve que se vacía todo. ¿Ya? Eso fue posterior, lo hizo en inglés. Pero quien lo hizo en el formato moderno fue este señor John Harrington, y sabemos que obviamente existían baños públicos en Roma, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo traje a colación? Porque vean que en una cosa tan trivial, tan doméstica, tan cotidiana, el diseño ha estado presente y va a seguir estando presente, y además con un hecho que todavía no termina por solucionarse. El diseño está en el foco de las personas, está en la mira de poder dar solución a la mayoría de los problemas de las personas, ¿bien? Y precisamente este artículo lo hacía, y lo hace todavía. ¿Por qué digo que lo hacía? Porque ya vimos que está, y lo va a hacer, y lo hace. Fíjense que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, existen 65 millones de personas que todavía no tienen acceso a un baño. 65 millones de personas. Estamos hablando del siglo XXI, y todavía existen millones de personas que no tienen acceso a un baño, ¿bien? A tener un baño, a tener alcantarillado, ¿bien? Así que es un tema todavía. Otro lugar donde habita el diseño, fíjense que cuando ustedes no andan en el metro, siempre existe un mapa que es el famoso mapa del metro, ¿bien? La realidad es que el mapa del metro no es chileno, sino que el mapa del metro es inglés, y allí lo puse. El metro de inglés se llama Underground, y ese mapa que ustedes ven allí, que tiene unas relaciones súper particulares y es muy identitario, uno puede identificar fácilmente un mapa de metro, lo hizo ese señor que está ahí en la pantalla, que se llama Henry Beck, que fue no un diseñador, pero que sí alguien que se dio cuenta que el diseño era importante, porque él era técnico electricista, y lo que conocía era las planimetrías, o digamos que los dibujos técnicos, para que se entienda, de los circuitos eléctricos. Y cuando le encargan a él, de la nada, porque fue reclutado para ser parte del Metro de Londres, le pidieron que hiciera un mapa sobre las líneas, él hizo esto. ¿Pero qué similitud tiene? Tiene similitud de donde él provenía, porque esto es muy parecido al lenguaje de los planos de dibujo técnicos electrónicos o de electricidad que se realizan. Pero ¿cuál es lo más notable? Lo más notable es que Henry Beck se dio cuenta que para hacer un mapa no tenía que ser exacto a la reproducción de la realidad, sino que tenía que hacer una abstracción de la realidad, que a las personas les importaba no la cantidad de cuadras que se movilizaban, sino cuál era la estación que venía, la siguiente y la subsiguiente. Por lo tanto, lo que estaba representado en el mapa no era necesariamente la realidad, lo que estaba en superficie, sino que era necesariamente lo que las personas buscaban en el sentido de la ubicación en el subterráneo, ¿bien? Bajo el suelo. Aunque no lo crean, en la Ealing Art School estudió Freddie Mercury,
el iconográfico vocalista de la banda ya que pasó a la historia, que se llamaba Queen. El diseño también está presente en la identidad de los países, o en la identidad turística de las ciudades, o la identidad de las ciudades. ¿Bien? Aquí tenemos al diseñador Milton Glaser, que falleció el año pasado, creo, o el año antepasado, que diseñó la famosa marca I Love New York. Milton Glaser fue un gran diseñador gráfico y en un momento se encargó de realizar esta nueva marca debido al renacimiento que se estaba proponiendo realizar en Nueva York, porque antes de que comenzara este renacimiento, ¿qué es lo que había antes en Nueva York? Era una ciudad súper peligrosa, tal cual como hoy es la ciudad de Chicago, con mucha delincuencia, sin contar de que Manhattan es una parte de Nueva York que es súper pequeña, es fácilmente recorrible a pie. Entonces, con mucho asalto, con mucha actividad de narcóticos, con la policía sobrepasada, con unas tasas de homicidio enormes, era una ciudad súper, súper violenta y no apta para vivir. De hecho, todas las películas de policía de los años 70 se focalizan que provienen de la ciudad de Nueva York. ¿Bien? Entonces, frente a este nuevo renacimiento que se propone, con un plan que se llamaba Tolerancia Cero y una serie de medidas más que implementó el Estado de Nueva York junto con el Estado Central Federal de Estados Unidos, se realiza un relanzamiento en Nueva York y para eso se necesitaba poner en una circunstancia emblemática todos los sitios de Nueva York, el Central Park, Washington Square Park, el Chrysler Building, el Empire State, el Lincoln Tunnel, la Estatua de la Libertad, etcétera, etcétera. Todos estos iconos que podían volver a constituirse en un circuito, digamos que turístico, que tenía una importancia y que por lo cual la gente identificaba a Nueva York, hace que se relance Nueva York y para eso necesitaba un signo gráfico. De ahí aparece I Love New York. Aunque no lo crean, este es el presidente de los Estados Unidos que falleció asesinado en la ciudad, perdón, en el estado de Texas, el presidente John Kennedy. Lo puse aquí porque resulta de que el sombrero, como un hecho del diseño, se convierte también en un hecho político. A John Kennedy no le gustaba utilizar sombrero, menos este sombrero que se llamaba el sombrero de copa, que se utilizaba en todas las transmisiones de mando de los presidentes de Estados Unidos. Y en un acto de rebelión, si se fijan, aquí en esta segunda parte de la imagen, él para decir, yo provengo de un mundo nuevo, provengo de una generación distinta, y nos vamos a formatear para estar en una nueva década, que voy a ser la que inauguro yo, me voy a sacar el sombrero. Entonces él hace un gesto político, aunque ya sabemos que él utilizaba sombrero en sus espacios privados, pero nadie podía verlo porque era demasiado íntimo. ¿Bien? El gran artista Andy Warhol propuso una forma desde las artes de entender el diseño cuando él decide colocarse saco y corbata con jeans, que era una cuestión para decirle a los artistas, miren, no se compren tanto el cuento de que ustedes no son parte de un establishment de lo establecido, porque realmente sí lo son. Lo mismo pasó con su amigo y digamos que su seguidor, que era Jean-Michel Basquiat, donde va a comprarse ropa a lo que se llama, a lo que nosotros podríamos llamar la ropa americana, ¿bien? O la ropa de segunda mano, y establece un estilo del vestir. Se fijan aquí hay muchas relaciones entre distintos ámbitos del diseño donde nos podemos mover. El diseño y la política, el diseño y la innovación, el diseño y lo sustentable, el diseño también existe mucho en los videojuegos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, de hecho, los 10 juegos más vendidos en el planeta, uno proviene de Colombia. ¿Bien? Y en Chile aproximadamente de la cantidad de empresas que existen en videojuegos, mueven una buena cantidad de millones de dólares, más incluso diría yo que otras ciertas áreas de las disciplinas artísticas, por todo lo que tiene relación con los fenómenos globales en el cual se establecen los videojuegos. ¿No? El diseño ha aportado también a dar soluciones cotidianas para la necesidad de las personas, así como vimos el tema del baño. Fíjense que el cierre, ¿bien? Es un diseño de origen sueco, ¿bien? La prenda de amamantar, que aquí está, también es de origen sueco. Esta no ha tenido mucha divulgación en Chile, pero sí es una prenda sumamente práctica que permite a las mujeres a dar de leche a sus hijos sin tener que exponer demasiado su intimidad, ¿bien?
Otras cosas que, por ejemplo, los suecos son muy buenos para esto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el famoso Eufy, o el que se hizo muy famoso ahora durante la pandemia, que es este robot aspirador, ese también es de origen sueco. Los sistemas de interconexión inalámbrica de celular, los primeros para nivel masivo, se realizaron en el año 1974 y también una invención sueca. El rodamiento, ¿bien?, que vemos comúnmente como el rodamiento industrial, también es sueco. O sea, los suecos han aportado un montón de diseños súper focalizados, no en un diseño glamoroso como el de hacer sillas o mesas famosas, sino que muy focalizado en atender los problemas prácticos de las personas, tomar metodologías del diseño y llevarla a cabo. De hecho, el diseñador que realizó el cierre, que mantenemos hasta el día de hoy, antes del cierre, ¿qué es lo que haría? Harían botones. Pero si ustedes se darán cuenta, había ciertas situaciones donde era difícil desabrocharse un botón, como por ejemplo, imaginen ustedes una persona del 1890 que vivía en un estado de Nueva York, donde de lo que se conoce como el lejano oeste, donde los pantalones eran de jeans. Recordemos que los Levi's, que son los primeros jeans, Levi Strauss, son pantalones duros de lo que nosotros conocemos como tela de denim, pero son duros a abrochar y desabrochar los botones, ¿bien? Entonces, los vaqueros de esa época, o las personas que estaban en esos años, era muy difícil desabrocharse el botón. Entonces, eso que le pasaba a esos formatos de prenda, se reemplaza el botón por este cierre, y quien lo realiza fue un ensamblador de una fábrica sueca, ¿bien?, que en un momento dijo, bueno, ¿no será posible, en vez de estar desabrochándome el botón, algún elemento que permita subir y bajar este artículo, subir y bajarlo, este sistema, subir y bajarlo de manera que cuando se suba quede completamente obstruido el paso, ¿bien?, de cualquier elemento, y cuando lo baje pueda hacer de manera eficiente? Otra cosa es que en el diseño también ahora ha sido tomado como muy importante por la ingeniería, aunque no lo crean. Este señor se llama Tom Peters, es un graduado de negocios en los Estados Unidos, escribe o ya dejó de escribir en revistas especializadas como The Economist, y muy ligado al mundo de los negocios, y encontró de pronto una disciplina que para él pasó a ser indispensable e imprescindible. Y esa disciplina se llama diseño. Y él dice que el diseño tiene 3 elementos por los cuales debe ser considerado a tal punto que las empresas debieran tener sus directorios diseñadores, ¿ya? Porque tenemos una manera de observar distinta, porque tenemos una manera de expresarnos distinta, porque tenemos una manera de intercambiarnos e interconectarnos con el mundo que es distinta, porque somos una disciplina, además que, según como lo dijo otro diseñador que se llamaba Saul Bass, es una disciplina que es para intelectuales, porque un diseñador debe atender a cualquier encargo. Si de repente te llega el encargo de un zoológico, tienes que aprender de zoología. Si de repente te llega un encargo de aguas duras o aguas blandas que tiene que ver con sistemas de sanitización, tienes que saber de sistemas acuíferos. Si de repente te llega un encargo que tiene que ver con cambiarle la identidad de una pequeña empresa que tiene que ver con mermeladas, tienes que aprender mermeladas. Y así sucesivamente. Entonces él entendió que ese formato, en el cual el diseño tiene una capacidad de preguntas, tiene una capacidad de observación, tiene una capacidad de diferenciación y tiene una capacidad de observar, que es infinita y aportativa, pero que es distinta a cualquier otra disciplina, la coloca en 3 frases, en 3 palabras. El diseño innova, el diseño diferencia y el diseño comunica. Miren ustedes algunas estadísticas por qué es importante el diseño. Esto no lo digo yo porque sea diseñador, sino porque es para que vean por qué la importancia de la disciplina. Hay una empresa importante de auditoría que se llama PricewaterhouseCoopers, que está en todas partes del mundo, incluso en Chile, donde hacen auditorías para grandes empresas. Bueno, aquí se le pidió a PricewaterhouseCoopers, por un organismo internacional, que hiciera un estudio sobre la importancia del diseño a nivel estratégico. Entonces, miren los dos datos importantes. Que basándose en el retorno de capital, es decir, en la utilidad, se encontró que el 75% de las empresas con mejor desempeño a nivel global otorgan al diseño una posición y prioridad estratégica. Entre ellas, por ejemplo, ¿quiénes son las empresas de nivel global que le ponen una importancia tremenda al diseño? Cuestiones que las sabemos, pero a veces se nos olvidan. El diseño aeronáutico, los aviones, todo está diseñado a tal punto que hay mucha preocupación por el diseño, no solamente por el diseño aerodinámico, sino que también por el diseño interior de los espacios. El diseño automotriz, en la base
es el diseño. No solamente para la mecánica, sino para la venta y para hacer que sea un objeto deseable de tenerlo, sobre todo una competencia federal que en el mundo automotriz. En el mundo militar, aunque nos guste o no nos guste, también existe diseño, ¿bien? En el mundo de lo que pasa cotidianamente, por ejemplo, esto que es un lápiz Bic, lo diseñó un argentino y por eso le llaman la virome, ¿bien? Esto que es tan simple es competencia de este otro formato y es competencia de este otro formato y es competencia de este otro formato. ¿Cuál es lo común en todas? En que todos te sirven para escribir, pero ¿por qué hay una diferenciación entre uno y otro? Bueno, porque es necesario que así sea, pero ¿por qué? ¿Quién dice que es necesario? Bueno, el diseño dice que es necesario para poder desempeñarte mejor y diferenciar uno de lo otro, porque incluso a lo mejor tienen funciones distintas. Y mientras en el dato que está abajo dice que el 90% del cuarto más bajo no le otorga ninguna importancia al diseño. Por lo tanto, a lo que les va peor no le otorgan importancia y a lo que les va mejor le otorgan importancia. Fíjense ustedes cuando van a la feria de los emprendedores, la cantidad de personas que ahora le han puesto mucho empeño al tema del diseño, y cuando ustedes están en las redes sociales, en Instagram, la cantidad de ofertas y la cantidad de publicidad que aparece con elementos que están relacionados con el diseño. Joy, perdón, Joy, en el mundo de lo digital, en el mundo de la pospandemia, en el mundo donde todos nos estamos quedando en casa y donde tenemos otro tipo de relaciones con otros humanos y con las máquinas, podemos decir que no tenemos certeza absoluta de dónde vamos a llegar. Por eso no tenemos mapas, pero sí tenemos brújulas. Muchas gracias. Aquí estamos. Manuel, ¿está ahí? ¿Me escucháis bien? Disculpen, sí, aquí estoy. Ahora sí. Oye, muchas gracias por tu presentación. Estamos ahí atentos a todo lo que decías y venimos ya de un par de horas hablando de diseño y agarró bueno la cosa, porque la verdad es que han expuesto ya dos charlistas al respecto, y la cantidad de opciones que quedan arriba de la mesa después de escucharlo es enorme. Y es una súper buena motivación, creemos, para todos los alumnos y las alumnas que nos están escuchando. Quiero preguntarte algo similar a lo que hablamos en la charla anterior, porque me interesan las distintas perspectivas al respecto. ¿Por qué un alumno que está interesado en las artes, que se siente creativo, que siente que tiene algún talento ligado a este mundo, puede confiar en que el diseño es un buen espacio para desenvolverse y desarrollarse profesionalmente? Es una pregunta difícil de contestar. Quien haya dicho que es fácil de contestar estaba mintiendo. Es una pregunta difícil, porque la pregunta contraria debería ser ¿y por qué no? No. ¿Y por qué no? Yo creo que la pregunta incluso que se hace el diseño es ¿por qué no? No porque sí. El diseño está habilitando y es habilitante del por qué no. Es decir, cuando alguien dice, no, esto no se puede hacer por uno, por dos, por tres o por cuatro cosas, aparece el diseñador y dice, momentito, ¿y qué pasa si exploramos este otro camino? ¿Y qué pasa si hacemos esta otra vía? ¿Qué pasa si lo recorremos desde otro lado? ¿Qué pasa si lo miramos desde abajo y no siempre desde arriba? O sea, todo aquel que se pregunte, ¿y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo de otra manera? ¿Y por qué no involucrarse? ¿Y por qué no manifestarse desde otra vereda, desde otro punto de vista? Ese tiene vocación de diseñador. El que está siempre metido en un cuadrado que es imposible de salirse, ¿bien? En el cual las reglas te constriñen y por lo tanto no tiene ninguna producción de aventurarse con esto de pasar por arriba y decir, se puede hacer, tal vez no de esta forma, pero de otra, donde se constituye en un desafío, en un proyecto, en esto que dijimos, que era lanzar hacia adelante. Por lo tanto, cuando tú lanzas hacia adelante, tiene una perspectiva hacia dónde vas a llegar, pero no sabes si vas a llegar. Cuando tú lanzas la jabalina, tu expectativa es lanzar 20 metros. Y si no llegaste a 20 metros, puede que haya llegado a 10, pero puede que haya llegado a 25. ¿Bien? Te pasaste, pero te preparaste. El viaje es mucho más importante que el hecho final. Por lo tanto, yo a esa respuesta digo siempre, ¿y por qué no? Como un diseñador, ¿y por qué no? Además, ahí deslizas algunas características de personalidad que también son pistas súper importantes a la hora de
sentirse más o menos cercano a esta posibilidad vocacional de la que estás hablando tú hoy día. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo fue en tu época universitaria tomar esta decisión? ¿Te acuerdas cuál fue el cuestionamiento principal? ¿Entre qué otras opciones estuviste? ¿Y por qué finalmente te terminaste yendo para el lado del diseño? Yo me di una vuelta larga, y hay algo que me sirvió mucho, por lo cual yo me sentí después súper cómodo al entrar al diseño, porque también para mí fue una aventura. Yo llegué por una revista que existía y vi lo que existía en esa revista, que era diseño, entendí lo que era diseño, porque después me involucré con esa Claro. revista, qué sé yo, y llegué al diseño porque me di cuenta que yo andaba en búsqueda constante de algo y no sabía lo que era. Y cuando me encontré con esta disciplina que andaba también buscando, pero con más certezas, me di cuenta que era un diseñador, que andaba siempre en búsqueda de un montón de cosas y que quería andar solucionándole los problemas a la gente, pero no sabía cómo. Y tenía claro que no era ni la ingeniería, ni la medicina, ni la abogacía, porque por abogacía yo había pasado. Pasé por la administración de empresas, me titulé también y caché que la administración de empresas no era tampoco. Y de pronto dije, bueno, en realidad, si queréis crear, si queréis de verdad sentirte como un aporte y de algo que te apasiona, que te mueve hasta el último rincón, hasta el último pelo. Nosotros trabajábamos de lunes a domingo en diseño, cuando éramos estudiantes, de lunes a domingo, y arrancábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 1:30, y después carreteábamos de eso, y después nos volvíamos a trabajar. Era imparable, era como que nos sentíamos como unos rockstar, viviendo como unos rockstar, o sea, no, concierto tras concierto, concierto tras concierto, subiéndote a un avión, metiéndote a un hotel, tocando, saliendo del concierto, metiéndote a un hotel, después metiéndote a un avión. Para nosotros la vida era tal cual como yo lo describí en términos del proyecto moderno. Era con pasión, con garra y por puro entusiasmo y las ganas de estudiar y estudiar y estudiar para poder solucionarle la vida a las personas o para hacerse la más bella, ¿no? A veces era simplemente para hacerse la más bella, más confortable. Sentarse en una silla no es pura belleza, también es sentarse de manera confortable. Si alguien de ustedes se sienta en una silla de oficina y queda con la espalda en la mano, queda con el trasero tomado también a dos manos, quiere decir que no era una buena silla. Y si no es una buena silla, hay alguien que hizo mal el diseño. Punto. No hay que darle mucha vuelta. Sí, claro. Bueno, de lo simple a lo complejo, ahí hay una definición que se vuelve atractiva en pos de esta invitación a estudiar diseño. Han pasado muchas cosas con respecto al diseño en la historia. Tú hiciste un tránsito ahí muy gráfico, pero me gustaría saber de aquí en adelante, porque han avanzado mucho las cosas en muy poquito tiempo. ¿Cuál es la proyección de esta carrera, crees tú, en los próximos 5 o 10 años, imaginándonos un poco cuál va a ser el escenario laboral al que se van a enfrentar los nuevos estudiantes de esta carrera a partir del próximo año, si es que se sienten motivados por este tipo de instancias? Mira, yo diría que todavía no podemos tener certeza absoluta, Mm. porque esto está cambiando demasiado rápido. Sí podría decir algunas cosas que sí están ocurriendo. Por ejemplo, que el trabajo a distancia en el mundo digital es un requisito esencial para estar trabajando hoy. ¿Bien? Que los formatos de trabajo compartido en la nube, ¿sí? Se van a terminar reforzando y van a terminar ocurriendo. O sea, hoy una persona puede encargarte algo desde Singapur a Chile. No estoy hablando que uno le encargue algo a Singapur, sino que alguien de Singapur te puede encargar algo a Chile, te puede encargar a ti algo como diseñador, pero el trabajo va a ser en línea y va a ser en línea y va a estar en la nube, ¿sí? Porque a la hora en que ellos estén durmiendo, tú vas a estar despierto, ¿sí? Y Ajá. viceversa. Por lo tanto, ese trabajo en la nube y de manera compartida, ya eso llegó para quedarse. La otra cosa que también llegó para quedarse es la inteligencia artificial. Es decir, que por ejemplo uno pueda realizar varios diseños, ¿sí? Y presentarle lo que se conoce en las métricas ingenieriles de las matemáticas como la teoría de remate. Me explico. Suponte, hay una persona que necesita una marca, Dani. ¿Bien? Entonces tú y yo estamos en una base de datos de 500 personas. ¿Ok? Entonces a nosotros nos dicen, miren, este señor de una mermelada quiere una marca, ¿ya? Y el piso que van a pagar va a ser de $500 hacia arriba. ¿Ok? Dani, tú presentas una propuesta, súper buena, yo también presento, y 250 diseñadores de todo el mundo también presentan propuestas. Y todas, pero buenas, 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 no más o menos, buenas. ¿Ya? Pero tú pusiste no a 500, sino que pusiste a
650. Yo propuse a 700, y hay otro perico que puso a 1000, y otro a 2000, 2500. Bueno, cuando le llega esto al que lo encargó, toma la propuesta que más le gusta, que más le agrada, que más le sirve, ¿ya? Al valor más bajo. Pero tú nunca supiste cuál era el precio o el valor que yo tuve, ¿ya? O yo nunca supe el valor que tú pusiste. ¿Ok? Y todo eso se conecta con inteligencia artificial, ¿no? Eso vino también para quedarse. Claro. Y cambia las lógicas, bueno, cambia las lógicas de todo, la verdad. De todo. Pero tiene Eh, implicancias aquí en este tipo de... los que están más preparados ahora, diría yo, que esta situación la ha venido como anillo al dedo, han sido los diseñadores de juegos. ¿Ya? ¿Sí? Nosotros tenemos una carrera de diseño de juegos digitales o de videojuegos. O sea, nunca les había ido pero tan bien. Ya les iba bien. Ahora les fue mejor. Todos encerrados, consumiendo videojuegos hasta que les dio hipo. ¿Ya? Entonces, una carrera que va en ascenso y además es súper global. O sea, y tú puedes consumir, sí, excepto que ustedes no se pueden dar ni cuenta de que, por ejemplo, hay un videojuego que fue durante un tiempo muy famoso, que era de los monos animados del Chavo del Ocho. Bueno, todo el mundo pensó que ese juego se diseñó en México o en Estados Unidos, pero la verdad es que se diseñó en Colombia. ¿Ya? No puede, no puede ser, para que se den cuenta las conexiones cómo existen y que ese formato llegó para quedarse. Claro. Bueno, lo que queda claro es que es un escenario que se está abriendo a pasos agigantados, que es exponencial el crecimiento que va a tener en el tiempo, más allá de la adaptación de formatos y elementos que estamos conversando que van a terminar sucediendo, pero Ahora, sin duda es una invitación esta carrera a integrarse a este mundo del futuro con muy buenas herramientas, con muy buenas posibilidades de cambio, de impacto, a distintos niveles. Entonces creo que sí, es una buena invitación para gente que de repente no tiene tan claro y siente que tiene muchos intereses conviviendo en su cabeza o en su experiencia de vida hasta ahora, este cuarto medio, y tiene aquí la posibilidad de desarrollar varias de ellas de la mano, y eso yo creo que es una gran ventaja. mira, yo te quiero dar el último dato, no quiero llenarlos de datos, de hecho, armé la presentación para que no quedara lleno de datos, porque ahora está lleno de datos y lo que más se consume son datos, entonces no quería aburrir. Pero Tírame alguna. yo te voy a dar un dato, y el último que doy para no aburrir. Esto está súper comprobado. De hecho, hay un profesor que es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que sacó un libro para hablar sobre el mundo que venía en la educación y cómo tenía que ser esa educación, y lo que establece como conclusión es que las disciplinas que van a estar en el ámbito creativo van a ser una de las pocas áreas profesionales que van a sobrevivir en el mundo que se viene. ¿Y por qué no lo dijo un diseñador? Lo dijo un ingeniero civil industrial, ¿ya? Con un doctorado en economía en la Universidad de Wisconsin. No lo dijo un diseñador, lo dijo este señor, ¿ya? Que trabaja en ingeniería en la Chile, conste. Porque nosotros sí tenemos posibilidad de adaptabilidad por la forma en que yo lo describí. Si yo tengo esto y después aparece alguien que tiene esto otro, cambió la forma, cambió el material. Pero alguien tuvo la mirada para decir, valga la redundancia, alguien tuvo la mirada para decir, no es de esta manera, es de esta otra, ¿bien? O como lo hice con los lápices, ¿bien? Entonces, el que tiene mayor capacidad de adaptabilidad al cambio son las disciplinas creativas, y ahí están los diseñadores. Bueno, está Todo el mundo va a seguir necesitando computadores, todo el mundo va a seguir necesitando cepillos de dientes, todo el mundo va a seguir necesitando ir al baño, todo el mundo va a seguir necesitando un celular, todo el mundo va a seguir necesitando consumir periódicos, no importa la plataforma, todo el mundo va a seguir necesitando consumir revistas, todo el mundo va a seguir necesitando consumir videojuegos, y puedo seguir, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso, hasta los pañuelitos desechables, son diseño. Bueno, ¿qué más gráfico? ¿Qué más gráfico? Extraordinaria la última reflexión, creo que aterriza todo lo que habíamos estado conversando, así que por una cosa de tiempo también, Manuel, tenemos que ir cerrando. Es la última charla, me parece que fue una espectacular ventana de información para los cabros, y para ir terminando también con esa última descripción de este señor, que ya ahí nos diréis cómo se llamaba, quién era. Patricio Meller. Patricio Meller. Bueno, ahí ya tenemos la referencia, pero creo que nos ayudó indirectamente a cerrar este sobre carreras relacionadas con el arte y la creatividad. Así que, Manuel, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y por esta motivación que le transmitiste a nuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien, cuídense. Igualmente.
Y nosotros nos encontramos ya en la última patita, en la última parte de este sexto ciclo de charlas del Preuniversitario Pedro Valdivia, con lo que ya es una costumbre, nuestro conversatorio, que va a comenzar ahora a las 6 de la tarde, así que a las 5 de la tarde, perdón. Los esperamos para que se unan y para que escuchen del testimonio de sus pares, que vienen de un par de añitos más adelante que ustedes, la experiencia y los consejos que les puedan servir para tomar una buena decisión con respecto a las carreras ligadas al mundo del arte y la creatividad. Así que nos vemos a las 5 para terminar este sexto ciclo de charlas.